Buenos días, feliz inicio de semana, lunes 11 de noviembre. Nos despertamos con un mal sabor de boca en América Latina por los sucesos del día de ayer en Bolivia, el país sudamericano más entrañable para muchos de los mexicanos que conocemos la historia de los movimientos indígenas y de la trayectoria del presidente ahora ya derrocado, no hay otra palabra para describir la situación en Bolivia, del presidente Evo Morales. Hoy en la conferencia matutina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano, fijó una de las posturas más claras y más duras frente a lo sucedido el día de ayer en Bolivia, y respondió el canciller Marcelo Ebrard a varias de las preguntas y de las dudas de los reporteros y de muchos representantes, desgraciadamente, de un sector de la prensa que considera correcto lo ocurrido el día de ayer en Bolivia. En primer lugar, el gobierno mexicano, voy a sintetizar los puntos que expuso el canciller Marcelo Ebrard, considera que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe y un golpe de Estado, precisamente porque fueron los militares los que forzaron a la renuncia de un presidente en funciones que terminaba su periodo en enero del 2021. Y más allá de la discusión interna, el suceso fue clarísimo. Los militares le ordenan la renuncia a Evo Morales y él decide renunciar para evitar un baño de sangre en Bolivia. En segundo lugar, México no va a aceptar ningún gobierno que no surja de un proceso constitucional democrático, mucho menos de una dictadura militar. En tercer lugar, México reitera el derecho de asilo que tiene no solamente el presidente ya derrocado de Bolivia, Evo Morales, sino también el derecho de asilo de quienes así lo soliciten. Hasta el momento, informó Marcelo Ebrard, existen más ya de 20 solicitudes de asilo. El día de ayer él dio a conocer que habían 20 en la embajada mexicana en Bolivia y se reservó los nombres por seguridad a justamente los que han estado pidiendo este derecho de asilo. Las relaciones de México con Bolivia estarán condicionadas a partir de ahora al restablecimiento de la legalidad. Y por último, y esto fue lo que subrayó casi al final de la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convoca o México solicita una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, este organismo que el día de ayer prácticamente decretó que era necesaria una segunda vuelta o una nueva elección, un nuevo proceso electoral. El presidente Evo Morales aceptó en la mañana ir a nuevas elecciones, pero ya la maquinaria del golpe estaba echada a andar y lo que observamos el día de ayer fue terriblemente negativo para la historia de Bolivia, para la historia de América Latina, para el contexto latinoamericano. Creo que es importante subrayar que estos puntos son los que destacan no solamente a nivel nacional, sino internacional. México está fijando una postura no solamente muy clara, sino muy dura frente a las actitudes dubitativas, por ejemplo, del gobierno de Macri en Argentina o del silencio que hay en otros países latinoamericanos. Por eso fue muy importante la manera en la que el presidente López Obrador, aquí lo voy a retomar, prácticamente culmina la conferencia de prensa con esta frase: no al silencio. Vamos a escuchar, es muy breve, pero creo que es importante por las connotaciones internacionales que tiene. A reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio. Muy bien, muchas gracias.
no al silencio, es decir, no nos hagamos, no nos lavemos las manos, no tratemos de legitimar esta asonada que fue pues terrible para lo que ha sido la historia reciente de América Latina. También hubo otros puntos que se desarrollaron en la conferencia matutina. Dice que México considera golpe de Estado lo sucedido en Bolivia porque el ejército de ese país pidió la renuncia de Evo Morales, quien la aceptó para evitar la guerra civil. México acepta las reglas de cada país que admite la reelección, pero lo que no podemos aceptar es que un ejército le diga a un presidente que debe renunciar, como sucedió con Evo Morales en Bolivia. Esta explicación fue muy bien planteada por el canciller con el canciller Marcelo Ebrard, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró y quien apoyó todos los puntos expresados por Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar esta explicación que da Marcelo Ebrard ante la pregunta de por qué México aceptaba la reelección de Evo Morales o por qué México no tuvo la misma actitud, el mismo rasero frente a lo sucedido con Juan Guaidó en Venezuela. Esa, por cierto, fue una pregunta de una compañera reportera de Bloomberg. Vamos a escuchar. El ejército salga y diga, este presidente tiene que renunciar, como pasó ayer. Independiente, otro punto que mencioné, ya había el presidente Evo Morales dicho que proponía unas nuevas elecciones. Entonces, lo que estamos aquí es, México tiene relaciones con países que tienen procesos de reelección o que han modificado sus constituciones. Pues ahí tienes Honduras. Y sobre este presunto doble rasero de México frente al caso de Bolivia y Venezuela, la respuesta de Marcelo Ebrard fue la siguiente. El día de ayer, y por eso consideramos que se trata de un golpe, es que se exige por parte del ejército la renuncia de un presidente en funciones, cuyo término de periodo constitucional es enero del 2020. Es un hecho. En el caso de Venezuela se nos pedía que contradijéramos la doctrina Estrada y que México reconociera a alguien que no fue electo para ser presidente en contra de un gobierno establecido. Son dos cosas muy diferentes. Así de claro, así de contundente. Son dos cosas muy diferentes. En el caso de Venezuela se le pedía a México, por parte de este concierto de la derecha internacional, que no les gusta el gobierno de Maduro, que puede tener muchos errores Maduro y puede tener muchos errores el gobierno, pero es un gobierno establecido legítimamente, y se le estaba pidiendo a México que aprobara o que respaldara el nombramiento de Juan Guaidó por parte de una asamblea de legisladores y no de un proceso electoral democrático o constitucionalmente establecido. En el caso de Evo Morales, aunque aquí estoy viendo algunos bots y algunos troles que siguen diciendo que es un dictador, ojalá y supieran lo que es un dictador realmente, para que entendieran la diferencia, sobre todo estos hombres de la derecha y estos voceros de la derecha, que un dictador es el que establece la cancelación de las libertades civiles básicas, como el derecho a la libertad de expresión, como lo hizo Pinochet en Chile, el derecho a la libre manifestación, el derecho a la organización, el derecho a los partidos políticos a organizarse, como lo hizo Pinochet en Chile, como lo hicieron las dictaduras militares, entre ellas la que padeció Bolivia. No es ni justo, ni correcto, ni posible que hayan ignorantes de la derecha que digan que Evo Morales era dictador por el simple hecho de haberse reelecto. Esto es absurdo, es solamente llevar al extremo su fobia, su racismo, su declarada persistencia y apoyo a este tipo de ensayos y de golpes militares que, por supuesto, tienen un mensaje que quieren mandar a México y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No lo aceptaremos, y eso creo que fue lo más importante que se estableció en la conferencia matutina. Hubo otros temas, por supuesto, el tema de la presencia del FBI
en las investigaciones de la matanza de los Levarón. Marcelo Ebrard también en ese sentido dijo que los agentes del FBI que lleguen a México vendrán a invitación expresa, no tendrán derecho a portar armas ni a realizar investigaciones por su lado, sino simple y sencillamente a estar al pendiente de las investigaciones que haga la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué se hace esto? Porque son ciudadanos también norteamericanos las víctimas que murieron en esta masacre terrible en la frontera de Chihuahua y Sonora la semana pasada. Otro tema fue la subasta que realizó el SAE sobre bienes inmuebles y bienes muebles también, algunos automóviles del cártel o decomisados al cártel de Sinaloa. En fin, estos fueron algunos de los temas más destacados. Aquí estoy viendo sus comentarios. Buenos días a todos los que nos están mandando saludos, a quienes están también participando en este debate. Me piden un asunto sobre Notimex y San Juana, no fue tema de la conferencia matutina. En fin, aquí estoy viendo también cómo algunos reaccionan a las opiniones pues de quienes realmente están reproduciendo, desgraciadamente, argumentos de una derecha que va en contra de la tradición diplomática mexicana, en contra de la tradición democrática latinoamericana y en contra de la lógica institucional elemental. En fin, muchas gracias a todas, a todos les mando un gran abrazo. En fin, me piden que no repita lo que dicen los noticieros o los panistas, está en el debate y eso hay que pues comentarlo. En fin, muchas gracias, feliz semana, nos vemos mañana.